Estamos nuevamente en Debates UGC, hoy para hablar de un tema muy interesante. Le hemos puesto al programa, pues con los panelistas al programa lo hemos denominado de superhéroes y profes, los cómics y la educación. Entonces vamos a hablar de eso, vamos a hablar de cómo a través de las clases, a través de la educación, a través de los proyectos educativos que tienen diferentes programas en Colombia, se puede o se ha introducido el cómic como una herramienta que facilita o que fomenta la lectura, incluso que puede también fomentar el desarrollo de una segunda lengua, la adquisición de una segunda lengua, el aprendizaje de una segunda lengua. Es que estoy acá con expertos en segunda lengua y quiero utilizar 3 verbos por si le pego a alguno de los 3. El aprendizaje de una segunda lengua, haciendo uso de los cómics, que es una estrategia que me parece fantástica. ¿Cuántos de ustedes no estuvieron o no tuvieron o no tienen todavía contacto con cómics? Pues porque es muy fácil tener ese contacto con los cómics. Quizá algunos recuerdan haber leído, ahorita hablábamos acá con algunos de los panelistas, la revista Monos, los que son más de mi generación, seguramente si nos ven estudiantes o jóvenes, pues se van a hacer referencia a los cómics que leen actualmente, mucho de Marvel, mucho de DC, mucho de estas, digamos que estas tiras cómicas, como diríamos en los 80s, de estas tiras cómicas que están ahorita en auge. Entonces, voy a presentarles a las personas que nos acompañan hoy, que son profesores, todos ellos, y que han hecho uso de los cómics al interior de sus clases, y ellos nos van a contar cómo ha sido el uso de esta herramienta al interior de las clases y cómo les ha ido, y además qué proyecciones se tienen, ¿no?, con este tema de los cómics al interior de las clases. Y ustedes allí pues vayan pensando y rememorando cuál es ese cómic que recuerdan. Acá se reían cuando yo les decía que yo me acordaba de Memín porque ese era el cómic que me compraban a mí muy pequeño, pero bueno, ahí fui entrando en muchas. Alguna vez intenté con Spawn, pero es que después perdí el hilo ya de la serie. Y bueno, así he tenido algunas experiencias bueno, ahora con mis hijos he estado un poco más cerca y he tratado de entender un poco más este mundo. Pero bueno, sin más preámbulos, voy a presentar a los profesores que nos acompañan el día de hoy. Como estamos hablando hoy de superhéroes, tenemos a Mr. Stoneman. Phil Stoneman, docente de la Universidad Externado de Colombia. Phil, bienvenido a Debates UGC. Muchas gracias, pues un placer estar por acá. Bueno, también nos acompaña Luis Penagos, que Luis es director del Centro de Lenguas de Uniagustiniana. Luis, bienvenido a Debates UGC. Muchas gracias por la invitación. Bueno, y está con nosotros también Nicolás Correa, quien es nuestro coordinador de la licenciatura de Lenguas Modernas con énfasis en inglés de la Universidad de la Gran Colombia. Nico, bienvenido a Debates UGC. Gracias, Rodrigo. Siempre me gusta venir y volver, ¿no? Claro, bueno, y esta es su casa, ni me faltaba. Y bueno, entonces pues empecemos a hablar un poco de este tema. Nicolás, ¿cómo ha sido o cómo se viene trabajando la inclusión de los cómics al interior de las clases, de los diferentes escenarios de aprendizaje, pues en la Universidad de la Gran Colombia, en la licenciatura puntualmente? Pues digamos que ha habido mucho de iniciativas de los profesores más que todo, ¿no? Profesores que han decidido como parte de su programa de las clases insertar cómics que les permiten dinamizar los contenidos, digamos, y empezar a contextualizar lo que vemos desde una perspectiva teórica en una perspectiva muchísimo más práctica. Profesores como Luis, que antes era parte del programa, usaban cómics para empezar a presentarles a los estudiantes contenidos de pragmática en segunda lengua. En mi caso también lo he usado como parte de mi programa de morfología y sintaxis. Entonces, y pues por supuesto, digamos que como herramienta de lectura permite también socializar temas que a veces, pues por supuesto cuando nos acercamos a la literatura, siempre pensamos en los clásicos, ¿no? Y no pensamos en los clásicos del cómic también y cómo presentan circunstancias históricas y sociales muy específicas y además las escenifican a través de las formas gráficas que digamos nos dan esa otra perspectiva del que dibujan, ¿no? Entonces esos han sido algunos acercamientos que hemos hecho. Luis, y esto también tendrá un impacto en el tema motivacional, quizá por esto que decía Nicolás, que pues a veces uno se centra en que hay que leer estos autores, pero pues, sí, quizá dentro de la cultura y digamos que el conocimiento más de primera mano que tienen los estudiantes está el acceso a estos cómics.
Sí, claro. Muchas veces uno en clase quiere que los estudiantes lean de uno Shakespeare o que lean los grandes, o Kafka. Decía Francisco Ibáñez, el creador de Mortadelo y Filemón. Para llegar a Kafka hay que empezar con Mortadelo y Filemón. ¿Sí? Entonces sí, es algo de motivación, es algo de llegarle al estudiante con lo que le gusta, con lo que está ahorita en auge. Por ejemplo, con el universo Marvel de películas, entonces ellos quieren como aprender un poco más. Pues las ventas de cómics se han disparado, las entradas, todo esto con toda la fanática. Entonces llegarle de pronto por ese lado para no volver la clase tan monótona. Entonces eso ha sido una herramienta muy fundamental para la clase. Lo que te digo, a veces uno quiere que el estudiante lea de una vez Shakespeare. Hay editoriales incluso que hoy en día están cambiando los libros y los están volviendo cómics. Le contaba a Nicolás que tengo un ejemplar de Enrique V, que no es el libro de Shakespeare así grande, sino es un cómic y gráficamente es muy bonito y está diseñado para estudiantes de quinto de primaria. Entonces, si vemos un estudiante de quinto de primaria en Colombia leyendo Shakespeare, pues fantástico. Claro. Sí, ya cuando llegue a ver de pronto una literatura en la universidad, pues no va a estar tan perdido. Y esto gracias pues al uso de los cómics. Igual editoriales colombianas que han empezado a cambiar los libros de Mario Mendoza a cómics. Sí, claro. No sé si vieron la versión cómic de Satanás, por ejemplo. Entonces sí, esa parte motivacional, porque sabemos que el aprendizaje de la literatura o de una lengua extranjera tiene que ver mucho con motivación intrínseca y extrínseca. A veces la intrínseca es muy baja, entonces tenemos nosotros que llegar a motivar al estudiante y no ser pues no sé, la clase aburrida, cansona, sino encontrar otras formas didácticas y pedagógicas de hacerlo. Claro, y Phil, en la universidad, ¿cómo te ha ido con esto precisamente en el aprendizaje de una lengua extranjera o en la enseñanza de una lengua extranjera? Sí, pues claro que los cómics, pues mirando pues desde la perspectiva del aprendizaje de un segundo idioma, pues siempre hay varios beneficios muy buenos. Pues obviamente, pues como dijo Luis, pues como de la motivación, esto es muy importante, pues como en lugar pues de darles a un estudiante pues algo de Shakespeare, por ejemplo, que tiene que ver con el estudiante. Algo que ya entiende pues de Pantera Negra, por ejemplo, o pues de los X-Men o de los Vengadores, pues obviamente tiene mucho más contacto pues con el mundo del estudiante. Y también claro que la parte visual, que es tan importante con los cómics, es algo muy importante y ayuda mucho a los estudiantes a aprender y entender una historia. Pues puedo decir como de mi propia experiencia también, pues estabas diciendo pues de la versión de Satanás, pues me regalaron hace poquito la versión en cómic de La Vorágine. ¿Ah, sí? Wow. Que es una versión muy bonita, como también como tan violento y tiene sí, muchas cosas muy oscuras de la historia de Colombia. Y pues para mí leer pues la versión original todavía sería muy difícil y como muy pesado leer, mientras como leer pues ya la versión en cómic ha sido pues algo que me ha motivado mucho, pues como entenderlo y como seguir con el cómic, pues igual como no han cambiado el vocabulario todavía pues es algo que no es como algo sencillo. Pero igual como yo puedo ver como desde mi experiencia que esto es también algo que para los estudiantes de inglés pueden entender mucho mejor pues a través de un cómic, pues que tienen las imágenes para guiarles en el entendimiento pues de la historia. Y ahora el acceso ahora es más sencillo, ¿no? Es decir, yo me acuerdo que en algún momento pensando en mi hijo ya tiene 18 años, pero quizás los primeros cómics que yo le compré cuando entendí que él tenía un gusto por esto, era como iba como a centros de donde están los libros usados y demás, y por allí había siempre un arrumito ahí de cómics. Curiosamente muchos en inglés, es decir, muchos en inglés. Los primeros cómics que tuvo mi hijo eran en inglés, pero ahorita ya hay unas más traducciones y demás. Pues ha pasado como lo mismo pues con los videojuegos, la verdad, sí, que muchos de mis amigos aprendieron mucho inglés
como hace claro. 20 años, porque los videojuegos no eran disponibles en español. Entonces, si uno quería jugar, hay que aprender al menos algo de inglés. Claro, sí. Y en todo, sí, ¿no? Ahora, recientemente tengo me compré una de estas consolas que están remasterizando y ahí veía que, claro, todo el discurso de Mario Bros. Es en inglés. Cuando le dicen, hurry up, Mario. Pero bueno, sí, el tema del acceso ahora es más sencillo, ¿no? Pues A mí me parece que las bibliotecas han hecho un esfuerzo muy interesante, las públicas y también las universitarias, en hacerse a una colección de cómics, porque ya empiezan a entender el valor literario que tienen, ¿no? Ya se ha quitado un poquito ese presupuesto de que el cómic es una lectura solo de ocio, y también han empezado a entender que hacer lectura de ocio no está mal, ¿no? Entonces, esos dos cambios de perspectiva hacen que las bibliotecas también empiecen a adquirir unos tomos absolutamente fascinantes. Además, uno va a la biblioteca y seguro vas a encontrar las historias que son las historias centrales o historias muy importantes o unos tomos, digamos que son unas colecciones de la historia completa y no tienes que buscarte del 615 al 678, sino que ya viene el volumen completo donde puedes sentarte y en una hora y media hacer todo el ejercicio de lectura y llevártelo para la casa, ¿no? Entonces, me parece que ese resurgimiento de entender el cómic más como un libro que te da una ventana a un mundo muy diferente, ha hecho que la inversión es, porque pues, los libros no son baratos, en realidad, pero acercar a la gente a los cómics a través de las bibliotecas públicas e incluso a los estudiantes a hacer estudios de cómics, y pues digamos que ya ha habido un resurgimiento de la investigación del cómic como herramienta pedagógica, pues también nos ha permitido a nosotros, los que somos tan amantes, llegar a volúmenes que por costo no podríamos tener, pero que fijo vamos a encontrar en las bibliotecas, ¿no? Entonces la biblioteca, por ejemplo, la Biblioteca del Colombo tiene una colección gigante, por supuesto en inglés, y la Virgilio Barco también ya se ha hecho de unos tomos bien interesantes. La Javeriana tiene ya los libros, las colecciones de estos tomos grandes que son sobre la historia de la era dorada, la era de plateada, que son unos tomos que cada tomo cuesta más o menos 600.000 pesos, pero allá los puedes entrar a mirar y son realmente piezas de arte también. Claro. Hay que ver que esto es gracias al cambio del paradigma de la literatura, ¿no? Porque antes el cómic, lo que dices, no, eso es una lectura de ocio y eso lo leen son los adolescentes. Incluso hoy en día, si uno ve programas en Estados Unidos de noticias y de opinión, hay muchas personas que están en contra del uso del cómic y dicen, no, es que eso es para adolescentes, nosotros en estas alturas deberíamos estar leyendo el canon literario. Pero entonces, gracias a ese cambio, ese paradigma, gracias al marketing, pues ya los académicos nos hemos abierto un poquito más de que el cómic también puede ser literatura, también puede ser usado en nuestras clases, también tiene de dónde agarrar, no solamente literatura es lo que está allá en el canon y de las academias lo que dicen, sino que podemos agarrar otros lugares. Pues siempre hay como una resistencia, ¿no? Una resistencia. Como cualquier cambio que tenemos en la academia, pues siempre como hay alguien diciendo, no, esto como es muy vulgar, esto es como muy ordinario, no puede entrar pues en el proceso de aprendizaje. Pero sí, pues claro que cuando un estudiante, por ejemplo, pues aprendiendo inglés, tiene también pues la motivación y quiere aprender, quiere leer ese cómic, no porque voy a practicar pues la voz pasiva, sino porque disfruto mucho la historia, pues esto ya es como la mitad de nuestro trabajo ya hecho. Y es algo que también se viene trabajando mucho en las universidades, considero yo, y es abrir el espectro, incluso en estos cursos que eran centrales antes como lectoescritura o competencias comunicativas y demás, donde se pensaba que la producción que se tenía que hacer era solamente, que el estudiante tenía solamente que construir párrafos perfectos y demás. Claro, eso es muy importante, obviamente la producción escrita es muy importante, pero también cuando habla uno de competencias comunicativas, pues genial que el estudiante incluso pueda hacer un cómic, por ejemplo, o una línea, por ejemplo, de cómic, o pueda trabajar también otros elementos como la producción de videos y demás, pues porque
en el mundo en el que estamos ahorita, las formas de comunicación pues son muy amplias, y no solamente la comunicación escrita, ¿no? Y la comunicación verbal como la conocemos. Pues obviamente estamos pensando muchas veces pues como el cómic entero, como novela gráfica, pero también pues hay muchos ejercicios muy buenos que se puede hacer solamente con los 3 partes pues de un cómic de Calvin Hobbes, por ejemplo. Estos son como cosas muy chéveres que uno, por ejemplo, puede como profesor usar Liquid para quitar pues claro. las palabras, por ejemplo. Los estudiantes tienen que escribir ahí como solamente como en ese espacio chiquito. Hay muy buena oportunidad para practicar y para jugar pues con las imágenes, para imaginar, para usar un poquito pues de imaginación pues y creatividad para mirar pues cómo podríamos rellenar pues estos espacios. Esa está muy buena esa estrategia. A mí siempre me ha gustado para las clases de español para extranjeros usar a Kino, por ejemplo. Kino tiene un potencial enorme en las caricaturas que hace, en las de paneles, y también, por ejemplo, solo usar Mafalda y hacer toda la explicación de cuál es ese contexto político que tiene Kino, y toda esa crítica que hace tan fuerte usando el personaje, que es un humor muy sencillo, pero que necesita de todo un reconocimiento sociohistórico para poder entenderlo y entender cuál es el chiste, ¿no? Porque a veces pensar en el cómic y en la novela gráfica solamente es pensar en la totalidad, pero las secciones también, es decir, lo bonito por ejemplo, tú ahorita nos mencionabas a Spawn, hay unas imágenes de página entera, y esas imágenes de página entera te presentan todo un contexto que puedes hacer descriptivo, ¿no? Entonces, en vez de describamos la casa, describamos este callejón. Claro. ¿Qué está sucediendo? Claro. Y este callejón, ¿quién lo habita? Y todos estos escenarios que también ya se empiezan a volver partes de los estudiantes. Sí, es explotar bien el cómic, porque muchas veces pensamos que es explotar simplemente la novela gráfica y hacer comprensión de lectura. No, hay muchas maneras de explotarlo, desde la descripción de las imágenes y los bocadillos abiertos, los cómics silenciosos, por ejemplo, en pragmática. Estamos viendo las funciones del lenguaje, las máximas de Grice. Listo, vamos a ver si los estudiantes entendieron la máxima de calidad. Entonces, en este cómic traten de hacer una pequeña conversación aplicando la máxima de calidad o la de cantidad. Entonces, a ver, allí podemos evaluar, incluso como herramienta evaluativa, no solamente para enseñar, sino también como herramienta evaluativa de, bueno, vamos a ver si realmente entendieron el concepto y ya lo estamos aplicando en el lenguaje. De pronto a algunos estudiantes les da mucha vergüenza pasar al frente y hacer la conversación con el compañero, pero en el cómic lo pueden escribir. Claro. Y estamos aquí también abarcando los diferentes modelos de aprendizaje, no solamente el oral, sino la parte de lectoescritura, que es tan importante y que se ha ido quedando como tan rezagada en nuestra educación colombiana. Claro. Creo que es lo que peor nos va, ¿no? En la oral aquí nosotros hablamos y bien, pero en la parte escrita nuestros estudiantes pues les cuesta, y esta parte de sentarlos, hoy tuvimos una experiencia, salimos a un museo, vamos a hacer un cómic acerca de esta salida, un cómic de 3 tiras, no más, a ver cómo pueden plasmarlo. Entonces está la parte gráfica, cómo lo vamos a plasmar. Entonces, la parte escrita, aquí podemos echarle mano a muchas otras partes del cómic, y no solamente comprensión de lectura, no solamente vocabulario, que muchas veces, por ejemplo, de lo que yo hacía en un inicio, vocabulario, el cómic ofrece un montón de vocabulario actual, no ese vocabulario shakespeariano, no, sino ya el awesome o cool sí, otras palabras que son realmente usadas en los contextos cotidianos y actuales. Entonces uno muchas veces se quedaba solamente explicando el vocabulario, ya luego, empieza a expandir la perspectiva de herramienta del cómic y comprensión de lectura. Ya después, venga, echemos el liquid paper aquí a esto y vamos a ver qué tal la producción escrita. Y ya empieza a explotarlo de 1000 maneras. Oye, pero eso que dice Luis es bien interesante, cómo el cómic se puede volver también una herramienta de inmersión, ¿no? Es decir, que eso me parece fantástico, porque yo trato de estudiar permanentemente inglés. Y eso pasa, ¿no? Es decir, cuando tú te encuentras, no sé, con el libro normal de estudiar inglés, claro, hay unos libros muy actuales, pero en el cómic te muestra estas frases, estas expresiones que son propias de la cultura aquí y ahora, y eso te ayuda como wow, a entender. Y ya cuando contrastas con lo que escuchas, por ejemplo, en una película o una conversación, y eso ya
te queda mucho más fácil conectar. Vamos a ir a una pausa y ya volvemos con más debates UGC, hoy hablando de cómics para la educación o cómics inmersos dentro de los contextos educativos. No se muevan que ya regresamos. Estamos de vuelta en Debates UGC, continuamos hablando hoy de superhéroes y profes, los cómics en la educación. Bueno, pero antes de continuar, ¿qué cómics les gusta o cuáles les cautiva, cuáles llaman la atención? A mí siempre me ha gustado Batman. Para mí Batman ha sido, digamos que yo recuerdo con mucho aprecio a Batman porque recuerdo que a las primeras ferias del libro que yo iba con mi papá, siempre él me compraba cómics. Y los cómics que siempre encontrábamos eran los cómics de Batman. Entonces, y eran como los populares en alguna época en Colombia también. Entonces solo conseguías o de Batman o de Superman. Y Superman siempre me pareció como una imagen muy positiva, como demasiado poco humana, ¿no? Él era muy optimista y en cambio Batman siempre me pareció muy real, de pocos amigos pero de mucha familia. Y eso me parecía siempre muy interesante. Entonces Batman siempre será mi opción número 1. Ok, vale. Bueno, Phil. Pues es muy común ahora pues hablar como de lo que decimos en inglés, the big two, Marvel y DC. Pero me gusta muchísimo pues la editorial de Image, la verdad, que es como pues tal vez la tercera editorial del mundo de cómics y tiene muchas cosas muy interesantes y pues hoy en día pues hay varias series muy buenas, como Saga, por ejemplo, o su serie de superhéroes Invincible, que es muy bueno. Pues hay unas cosas pues, que están también explorando muchos temas pues, muy actuales que podríamos ver pues, sí, a través de los cómics, que pues, muchas veces como en los cómics antiguos de Marvel como, no están, solamente como el bueno contra el malo y es mucho más como blanco y negro. Ok. ¿Y Luis? Pues yo la verdad empecé mucho con Mafalda. Entonces leía mucho Mafalda. Ya luego, ya entrando a la adolescencia, Spider-Man me gustaba muchísimo y ahora ya aquí en mi época adulta me gusta mucho la novela gráfica y mi favorita sí que me mata es una que se llama Maus, que cuenta la historia de la Alemania, bueno, de la Polonia nazi, de Auschwitz y todo esto, cómo una familia trató de surgir. Este libro incluso tiene su Pulitzer y todo por la narración, tiene una narrativa espectacular, y ya luego Persepolis, pero ya son como novelas gráficas como tal. Sí, ya de serie de cómics, me gusta mucho Spider-Man, como explora diferentes universos y le abre a uno mucho el espacio. Y las ovas, por decirlo de eso es en japonés, ¿no? Pero de los X-Men, todo eso es lo que es Marvel Zombies, Deadpool Kills de Marvel Universe, que como que se sale de la historia central y intentan explorar otras cositas. Siempre me llama mucho la atención esas multiuniversos y cómo se salen de las historias principales y empiezan a explorar otras historias. Uno de mis favoritos, de hecho, es de Spider-Man Red Son, que es bien interesante en que Superman, en lugar de crecer como en los Estados Unidos, como el señor All American, crece en Rusia durante pues, sí, la Unión Soviética y pues él crece pues, con todo el pensamiento comunista. Entonces la idea es pues cómo sería el mundo si Superman, en lugar de ser el gran americano, sería como el gran comunista de parte del Estado por allá. Entonces es una historia muy interesante, pues moviendo pues toda la figura de Superman a un contexto muy diferente. Wow, buenísimo, me parece eso. Sí. Y algo que hablábamos ahorita es que precisamente esto que les estoy escuchando tiene que ver también con el incitar el descubrimiento, ¿no? Que era lo que yo les decía, porque por ejemplo en este escenario que cuenta Phil, o en los diferentes escenarios a los que los lleva uno Spider-Man y demás, pues lo invita también a uno como, o a los jóvenes supongo, a conocer también el contexto alrededor. Bueno, si está pasando algo en el cómic, pero bueno, miremos históricamente, por ejemplo, cómo estaba el mundo en ese momento, qué pasaba, cuáles eran las relaciones de poder que había en ese momento, la situación política y demás. Y terminan los jóvenes, pues, a veces de pronto no tienen la motivación intrínseca para eso, pero sí la motivación extrínseca para empezar a comprar ahora libros de texto muy serios para poder profundizar acerca de un tema en particular. Sí. Pues de hecho, pues varios amigos acá en Colombia me han dicho que
no les gusta mucho el arte de V de Vendetta. Si han visto el cómic original, pues obviamente pues la película es como todo colores y toda esa cosa, pero el arte del libro original está como muy como gris y como muy como de colores como muy pálidos y toda la cosa, y si uno no entiende el contexto del Reino Unido en los 80 con Margaret Thatcher, es muy difícil entender pues no solamente pues el arte, sino también cómo eso influye en la historia y toda la idea pues del fascismo, del estado de fascismo pues que podríamos ver ahí en V de Vendetta. A mí me gusta mucho la discusión acerca de cómo el cómic y en general muchos de los nuevos libros para jóvenes han resultado en el resurgimiento del canon, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo mucho hablando con mi hermano fue fanático de Harry Potter y de Percy Jackson, y después de leerlos empezó a leerse la Ilíada y empezó a leerse la Odisea, que son libros que sí, le cuesta a uno ya adulto, le cuesta leerlos. Pero además, por ejemplo, estos temas sociales y políticos que te acercan a la historia, que por lo menos yo recuerdo que mi generación y mi grupo de compañeros del colegio nos tomaba muchísimo trabajo. O sea, acercarnos a la historia de una forma que dijéramos, hombre, la historia sí me enseña algo. Mucho tiempo después, cuando empecé a leer, por ejemplo, Watchmen, cuando leímos, con mi hermano lo leímos al tiempo, también el Red Sun, empezar a entender cómo la Guerra Fría cambió el panorama internacional de una forma impresionante y cómo las tensiones políticas a veces en la historia del país no se sienten, pero sí se ven los efectos. Entonces, cómo el cómic te empieza también a motivar a enterarte, ¿no? A enterarte de las noticias del pasado que realmente nunca tenías mucho interés en saber. Y en Watchmen, por ejemplo, podríamos ver no solamente historia, sino también filosofía, psicología, tantas cosas que pues podríamos pues solamente disfrutar de la historia o después como mirar, mira esto, pero cómo funciona estas cosas. Entonces es muy buen tema para investigar. Claro, incita el descubrimiento. Sí, desde la investigación se han hecho muchas tesis al respecto, ¿no? No solamente de la enseñanza de una lengua extranjera o segunda lengua o la literatura, sino desde la geografía. Incluso ayer encontraba, preparándome para el debate, encontraba una tesis de la pedagógica que era el uso del cómic para la enseñanza del paleolítico, algo así iba. Entonces, en estudiantes de 8º grado. Entonces, pues yo apenas leí, interesante, pero eso es cuando empecé a leer la monografía de la chica, la tesis, el trabajo de grado. Empecé pues una idea súper innovadora, súper interesante que se podría realmente replicar en muchas aulas y ahí motivar a los estudiantes. Uno cuando está en 8º, 7º, no le importa mucho el paleolítico ni mucho menos la Segunda Guerra Mundial o cosas así, pero si se lo ponen a uno en un contexto tan bonito o tan llamativo e interesante, pues uno arranca, ¿no? Por ejemplo, este cómic o esa película Iron Skies, eso, por ejemplo, todo lo que es Segunda Guerra, nazismo, todo eso, y se lo ponen a uno así, igual, lo mismo desde la sociología, la que les decía, Maus. En vez de uno de pronto verse la lista de Schilder y ver todo lo que sufrieron los judíos en la Segunda Guerra, leer Maus y ver todos esos flashbacks que hace el hijo contando la historia del papá y tratando de encontrar por qué el padre es así, pues es algo muy, muy llamativo. No queda uno como, es otra historia más, sino como, wow. Claro, te conecta. Sí, claro, uno muchas veces lee el cómic y el cómic lo empieza a leer a uno. Uno dice, wow, aquí empiezo a entender por qué mis abuelos se comportaban de esta manera o por qué las generaciones se comportan de una manera muy diferente. Hoy en día hay una lucha generacional muy intensa, que los millennials, que los Z, y solo hay una crítica, pero a través de los cómics se podría ver eso, cómo las generaciones han cambiado desde los boomers, ¿cierto? Los baby boomers, luego la generación X, y cómo toda nuestra sociedad ha ido transformándose y cambiándose. Y eso está no solamente en los textos de historia, también en las historias cotidianas de ocio. Cómo el canon empieza a transformarse y no solamente es el superescritor, no solamente García Márquez cuenta la historia de Colombia, sino hay muchos escritores. Cómo los estudiantes están empezando a leer, por ejemplo, la saga de los Juegos del Hambre y empiezan a ver cómo son esas distopías, cómo sería que llegue un gobernante que maneje el país de una manera y cómo es de otra. Sí, empezar a ver relaciones sociales, políticas, relaciones de poder, sin necesidad de entrar a leer Foucault, por ejemplo, sí, que es tan pesado. Entonces, son otras maneras de entender el mundo o otras ventanas para ver el mundo.
¿Qué han podido ustedes descubrir acerca de cómic, hablando de esto de descubrir, perdón la redundancia, contextos sociales y culturales y demás históricos? ¿Qué han podido ustedes descubrir de cómics cómics made in Colombia, por ejemplo, tratando algunos temas de esto? Yo la verdad es que no la verdad hay unas pero... cosas muy buenas, pues creo que desde como los 80, si no estoy mal, como que había como un boom como con Agente Naranja, por ejemplo, con los cómics de Acme, que eran muy buenos de Medellín. Y pues hay ahora pues varias cosas que han surgido acá pues en Colombia en diferentes partes. Pues hay uno que... ¿Cómo es ese? ¿Conocen este nuevo de Semba, se llama? ¿O Samba? Como que es como un señor como afrocolombiano. El Sambo. Sí, Sambo, sí. Este es muy interesante ver cómo ya están como tomando diferentes aspectos de la cultura y como haciendo acá pues el superhéroe negro pues acá en Colombia, pues nuestro Pantera Negra, por ejemplo. Sí. A mí ese Sambo me parece interesante porque además lo plantean en un contexto de la guerra libertadora. Okay. Entonces, digamos que lo que muestran es cuál fue el papel de muchos de estos afrodescendientes liberados que entran también a convertirse en héroes anónimos, porque en realidad han sido héroes anónimos en la historia, ¿no? Y cómo se quieren salir también de la guerra, pero entienden que salirse de la guerra implica la tensión de si pierden, pues van a volver a ser esclavizados. Entonces, ese tipo de tensiones que también generan mucho los cómics de hacer lo bueno no necesariamente tiene unas implicaciones positivas, e incluso la intervención sola puede llegar a generar unos resultados que no favorezcan a la gente, ¿no? Que me parece que lo mencionan en muchos estudios sobre cómic, que es el síndrome de la piedra envenenada, ¿no? Entonces, como aparece el héroe, aparecen los villanos. Entonces, eso también me parece que ese tipo de tensiones culturales me parece que se generan en el cómic de una forma muy interesante. O sea, hasta qué punto, por ejemplo, Batman en Ciudad Gótica sí genera orden o está generando más caos en la medida en que aparecen nuevos supervillanos que dicen, pues si hay tanto poder, pues hay que alcanzarlo, ¿no? Eso me gusta mucho, y en Colombia este ejemplo del Sambo me parece, realmente, en realidad yo no he visto mucho, no he visto mucho desarrollo, y cuando uno va a la feria del libro encuentra unos sí, estaba pensando en eso, unos stands muy particulares, particulares. muy especiales, muy específicos, pero me parece que nos hemos dedicado un poquito más al humor y al humor político muy fuertemente, pero no tanto a la historia, digamos, que se perpetúe en una serie. Sí, pero lo bueno es que ya pues con eventos como SOFA, como Comic Con ya en Bogotá, pues hay como mucho más espacio también para exponer, para mostrar y para formar más comunidad, que es muchas veces lo que hace falta, como hay tal vez unas personas trabajando por acá, otros trabajando por acá, pero sin comunidad es muy difícil construir algo que nos va a durar. Sí, porque desde mi experiencia lo que yo había visto en cómic, en la parte académica, habían sido desde las editoriales, como tratando de contar la historia de Simón Bolívar, por ejemplo, en un libro de cómic, en una novela gráfica, y luego salió la película como tratando de imitar el anime, ¿no? En Villavicencio, cuando yo estaba ya en mi época adolescente, skater, punkero, entonces con un amigo sí hacíamos cómic, pero entonces era contando la narrativa de la vida, pues cómo vivíamos nosotros, ¿sí? Las noches de montar patineta por toda la ciudad, por una ciudad que pues es un pueblo realmente en ese momento de la vida, y cómo estábamos tan aislados que nosotros hacíamos el cómic, lo fotocopiamos y lo vendíamos a 1.000 pesos a los otros skaters. Entonces era como, pero bueno, pero igual eso ya quedó ahí. Mi amigo se volvió diseñador gráfico y continuó con sus proyectos, y pues yo ya me vine para acá, para Bogotá, a estudiar filología, pero entonces era eso, como uno en ese momento, años 90, está tan aislado, pues eso se pierde. Pero mira que creo que eso, cuando uno pasa por la feria del libro, estoy hablando puntualmente por el stand que justo siempre están en el mismo punto, el stand donde están los chicos que tienen unas iniciativas de cómics en Colombia, son muy en esa línea. De contar su historia. De contarla, sí. Con unos personajes, quizá algunos personajes un poco más oscuros y demás y tal, pero
pero es como eso, ¿no? Sí, si uno se acerca, por ejemplo, no sé, a los conciertos de punk aquí en la 39, ahí con Séptimo, de pronto ahí empieza uno a encontrar pequeños pasquines, porque no es una novela gráfica completa, sino son pasquines con una página de alguien que escribió su pequeña historia, otra página, y así los va encontrando, y pequeñas páginas, sí, cortas, muy cortas historias con sus propias, que el personaje se nota que es la persona que dibujó. No se inventan un personaje, sino simplemente están plasmando su propia vida allí, su propio contexto, su vivencia diaria dentro de sus mismas subculturas. Pero eso es una cosa muy buena de los cómics, ¿no? Que hay tanto espacio y tanta variedad de los cómics posibles y pues podría ser como la vida cotidiana, podría ser los superhéroes, podría ser cualquier cosa de fantasía y como hay mucho espacio para ser... Pues sí, es que me llega a la memoria que nosotros nos inventamos, bueno, antes eran solamente el skater y cómo trataba y llegaba a ser profesional, ¿no? Porque era como el sueño que uno tenía, llegar al nivel Tony Hawk. Pero luego ya le pusimos capita y ya se volvió, era un super skater que salvaba a las chicas y todo. Entonces, sí, todo esto cómo se va abriendo a medida que uno va escribiendo y sí, muchas posibilidades para explotar ahí. Bueno, pero ahí lo que uno puede ir viendo es que definitivamente, claro, llevar todo este mundo al contexto del salón de clases, pues abre un montón de posibilidades. Lo importante es el profe que sepa cómo incorporar eso dentro de su estrategia didáctica, ¿no? Es decir, cómo sacarle jugo, por decirle de alguna forma, a esta herramienta, porque son muchas las posibilidades. Sí. Y yo creo que también eso, fomentar al interior de las clases, nos va a ayudar a que tengamos, con todo lo que está pasando alrededor del mundo del cómic en este momento, que tengamos posiblemente más adelante una generación de cómics de verdad made in Colombia muy interesante. Estoy seguro que debe haber un montón de chicos allí haciendo lo que tú estabas haciendo, dibujando y pensando en algo que seguramente va a salir más adelante. Como también seguramente habrá en este momento muchos jóvenes con el anhelo de estar en el mundo de los videojuegos, por ejemplo, y demás. Entonces es chévere también que se fomente esa cultura sobre todo para que no se vayan, porque es muy factible que los chicos que están, por ejemplo, ahorita estudiando tecnologías en desarrollos de videojuegos y cosas así, y se terminen por allá con Unity o en alguna cuestión trabajando por otro lado y de pronto no desarrollando y favoreciendo como esas industrias creativas aquí en Colombia. Y yo creo que sí es importante el momento como para que en los escenarios de clases también llevemos a eso, ¿no? Es decir, a contribuir como a fomentar eso. Sí, pues hay tanta creatividad acá y pues tanta imaginación de las personas, pues tenemos que esperar que esto podría también ayudar a construir país. Esto de la creatividad es fundamental, ¿no? Es decir, el cómic Claro. en la clase y el desarrollo, que la creatividad es la base, pues para que haya innovación, para que darle valor a las cosas y demás. Entonces es bien interesante creatividad y cómic, ¿no? Sí, es como cambiar un poquito también el chip de muchos docentes a diferentes niveles, no solamente a nivel universitario, sino a diferentes niveles, porque uno muchas veces se casa con la docencia y con su estilo de docencia y no se permite a sí mismo intentar otras cosas, probar otras cosas, que muchas veces uno ve al profesor del aula de al lado y dice, uy, ese señor está trabajando con cómics. No, él tiene que trabajar es con el canon, como yo lo he hecho, como lo hicieron mis profes. También como cambiar ese chip que nuestros estudiantes ya lo hacen. Sí, nuestros estudiantes, por ejemplo, en la biblioteca de la Gran Colombia, que teníamos allá estaba Flash. Recuerdo los estudiantes, específicamente los de octavo semestre con el Flashpoint Paradox, leyendo el cómic súper emocionados y abrieron la biblioteca y en la biblioteca ya hay una colección de cómics y todos como ya con su cómic ahí en la mano y cómo podríamos utilizarlo y ya empezaban a hablar de los trabajos de grado. ¿Sí será posible el uso de la caricatura, el uso del cómic, el uso de...? Y yo, claro que sí, todo eso es posible para hacer una investigación, Claro. todo eso es posible para trabajarlo. Entonces no solamente quedarnos con los Penguin Readers, ¿sí? Sino utilizar las otras cosillas que ya están en las bibliotecas. Ajá. Sí, a mí me parece que la idea un poco es también arriesgarnos, ¿no? Como, es decir, cuando tú vas a comprar un libro, a veces no te arriesgas, vas a lo fijo, vas a lo que conoces, A y lo a veces recomendado. a lo recomendado, y a veces es tomar el riesgo también de por qué no compras un cómic, a ver qué pasa, ¿no? Sí, sí. O pues como dijiste, pues por ejemplo ir pues a la biblioteca pues del Colombo, por ejemplo, y pues con
gastando muy poco uno puede probar de una muy buena variedad de cómics y manga y diferentes cosas que para probar al menos que cree a que le gusta a uno. Sí, ese digamos que es la invitación un poquito a los profesores también, ¿no? Es sacarse de la cabeza que el cómic es solo el superhéroe, ¿no? Porque pues Persepolis, que es una novela gráfica absolutamente fascinante, que muestra la realidad iraní. ¿Iraní o siria? Bueno, digamos, creo que es iraní. Del mundo árabe. Del mundo árabe. Y el choque con el Por el mundo nombre de ser francés. Irán, sí, O Habibi, por ejemplo. O Habibi también, ¿no? Entonces es también acercarnos al cómic con curiosidad, ¿no? Y también sembrarles esa curiosidad a los estudiantes de, hombre, hay una perspectiva literaria muy diferente, hay una perspectiva de lectura muy distinta. Y lo que hablábamos ahorita, ¿no? Aprender a leer las onomatopeyas y darnos cuenta que las onomatopeyas son diferentes de acuerdo a los idiomas porque son representaciones distintas de los sonidos. Y también aprender palabras, estas expresiones nuevas que están sucediendo o las que estaban sucediendo en los años 50, ¿no? A mí me encanta leer el Batman de los 50 y leer las diferencias en los escenarios, las diferencias en los colores, ¿no? Aprender a manejar espacios y tiempos, por ejemplo, toda esa serie de las paradojas de Flash, que son, o sea, entender que hay una teoría de multiverso, por ejemplo, que es un concepto tan físico, a veces tan difícil de procesar y verlo ahí, ¿no? Las discusiones que se armaron ahorita con la última película de Los Vengadores. ¿Cómo trabajar la línea del tiempo? ¿Cómo así? Back to the Future nos ha mentido todo este tiempo y no se crean qué es lo que está pasando. Claro. Y se crearon foros de discusión de física cuántica, de qué pasaría si realmente los viajes del tiempo se hicieran de esta manera. Entonces, son debates interesantes. Vamos a ir a una pausa con estas recomendaciones y estas invitaciones de los profesores a que todos los profes traten de integrar esta estrategia entre sus clases y ya regresamos con más debates UGC. Estamos de nuevo en Debates UGC, continuamos hablando hoy de superhéroes y profes, los cómics y la educación, y nos habíamos ido con una invitación que nos hacían los profesores y es pues no dejar atrás el tema de los cómics como una herramienta que les puede ayudar a enriquecer las clases a los profesores, no solamente a los profesores que están trabajando en la enseñanza de una lengua extranjera, sino creo que a todos los profesores, es decir, yo me imagino... por ejemplo, en la Gran Colombia tenemos cursos como contexto nacional y global, por ejemplo. Allí deberíamos tener, por ejemplo, herramientas de este tipo. En fin, se me ocurren muchas. Tenemos historia mundial, tenemos historia de Colombia, tenemos, digamos que muchos cursos en los que uno podría integrar estos cómics, pero tiene que ver también con esto que ustedes decían, que es arriesgarse un poco, ¿no? Es decir, arriesgarse a innovar y pues... Claro, no quiere decir que siempre uno puede innovar y le puede ir mal, pero ahí hay un aprendizaje interesante, ahí hay un aprendizaje interesante y seguramente ahí pueden desarrollarse, digamos que de una situación a la que no le vaya tan bien, pueden desarrollarse 1000 situaciones en las que le puede ir muy, muy bien y muchas estrategias para incorporar en la clase. Sí, hay actividades que uno puede repetir de un salón a otra y en uno le fue excelente y en la siguiente no le fue tan bien. Es cierto, me sucedió con es cierto. preintermedio que utilicé el Old Man Logan para ver unas partes de narrativa y luego lo fui a utilizar en avanzado y fue como... No, un fracaso completo. Entonces dije, no, mejor esto para estos niveles, ya para avanzado, empezamos a trabajar ya otras novelas, ya ahí empezamos a trabajar, fue cuentos de Poe, por ejemplo, y ahí sí ya nos fue muchísimo mejor. Entonces sí, a veces uno tiene que medirse, Claro. hay que innovar y todo, y medirse, y ir viendo hacia qué estudiantes funciona este material, qué funcionaría con estos otros estudiantes. Pero sí, es arriesgarse un poco y salirse un poquito del canon que siempre nos han enseñado, como que a este nivel los estudiantes deben leer esto, a este nivel los estudiantes deben leer aquello. Simplemente, bueno, pues sí, que lean eso porque hace parte de la cultura universal, pero también empecemos a meter otras cositas que también hacen parte de la cultura actual y que a futuro, fijo, van a estar dentro del canon. Claro. Y es que de verdad ese miedo que a veces le atraviesa a uno, yo también soy profe, ese miedo que a veces le entra a uno de profe a que, mejor yo creo que a veces no se dan cuenta y ha pasado muchos años y ya llevan utilizando la misma estrategia. Exacto. Porque les ha funcionado. Entonces dicen, no, pues voy a la fija con esto. Pero pues chévere de verdad animarse como incorporar otras cosas, probar otras cosas. También a veces lo que sucede con estos miedos es que también te expones un poco
al mostrar lo que te gusta, ¿no? Ajá. Y entonces te expones a que te critiquen lo que te gusta. Exacto. Y a mí me pasó también, una vez llevé súper contento una planeación de clase para presentar un tema en una clase de pragmática, con mi página de cómic, todo el ejercicio tal, y fue como, pero profe, esto está como aburrido. Claro, uno de mis cómics favoritos, sí, quedó expuesto y quedó desnudo, y claro, después entendí que tal vez necesitaba era otra actividad y pensarlo por otra entrada, ¿no? Sí. Pero claro, es el temor a exponer. Cuando uno lleva a clase algo de lo que es personal, es el temor a exponerse, ¿no? Pero es darse la oportunidad también. Es como cuando uno lleva a una clase una canción, que uno escoge canciones, ¿no? Para el listening, para tal, y uno empieza a escoger canción. Bueno, escojo la canción por el tiempo, por lo que necesito, y además la escojo por mi gusto musical. Entonces a veces uno dice, uy, ¿qué tal esta canción no les guste? Pues a mí me encanta, pero ¿qué tal no les gusta? Y uno ahí tarareándole y ellos con cara de, oh, ¿para qué escogí esa canción tan mala? Y como que, bueno, ok, está bien, no vuelvo a escoger de este tipo de canciones. Eso prefiero poner Ed Sheeran. Si lo critican, no me importa. Ed Sheeran. Claro. Sí, pero es un poco la idea de sentarnos también con los estudiantes a darles la oportunidad de participar en la clase, ¿no? También, ¿por qué no invitarlos a, bueno, ahora yo ya propuse, ahora también ustedes propongan? Porque lo que es generar comunicación, ¿no? Es entender que ya no podemos seguir diciendo que la educación es una transmisión de conocimiento, sino es la comunicación. Es un diálogo. Es un Claro. diálogo. Sí. Es un diálogo en el que todos debemos Y también participar. pues mostrar a los estudiantes todas las opciones que son posibles, pues llevarles a una biblioteca, por ejemplo, mostrarles todo lo que hay, pues escoger lo que quiere usted, pues mire que hay tantas cosas y depende de cada uno, pues obviamente no es como una cosa es apto para todos, sino que cada uno pues con sus gustos, con sus habilidades puede escoger lo que sería la mejor opción. Esto que dice Phil es bien importante, es animarse también a salir del salón de clases, ¿no? Porque a veces el salón de clases te crea un confort ahí, donde tú como profe puedes estar muy tranquilo porque es tu zona que puedes controlar, pero interesante eso, es decir, esos escenarios de explorar, bueno, eso ya está súper demostrado, pero esos escenarios de explorar facilitan el aprendizaje de verdad significativo, que el estudiante pueda escoger, que el estudiante de verdad teniendo en cuenta su perfil cognitivo incluso, pues pueda hay unas teorías escoger cosas para poder aprender a su ritmo, ¿no? También. Sí, es que hay unas teorías desde la educación que se habla del salón de clase como una cárcel. ¿Sí? Incluso si vamos a los colegios, los salones tienen sus barras y todo, no es ni siquiera un espacio abierto, que fueron los que hicieron los del Merán y todo eso, empezar a abrir los espacios, no hay puertas, no hay ventanas, cosillas así. En este último semestre que estuve en la Gran Colombia, una de las experiencias con avanzado, yo decía, bueno, pero es que estos chicos ya deben estar comunicándose y hablando más, y empecé a salir un montón del salón de clase, a llevarlos a los museos, a hacer otras salidas. Bueno, Nicolás tenía que firmarme a toda hora el permiso de salida, pero fuimos con Phil, invité a Phil a un restaurante japonés, comieron comida japonesa y después me escribieron su reseña acerca, porque estábamos viendo reseñas, y los chicos pues algunos como que la sopa como que no me gustó, el plato no les gustó, pero lo reseñaron muy bien. Fueron muy educados al decir el restaurante muy bonito, muy todo, pero para mi opinión personal yo no volvería o cosillas así, pero fueron experiencias muy buenas. Incluso muchos estudiantes ya quedaron en contacto con Phil y ya hoy en día pues tienen una relación ya para practicar, ¿sí? De un intercambio lingüístico. De igual manera se hizo con muchos otros docentes y con muchos otros extranjeros, el cual le abrió una posibilidad muy grande a los estudiantes de avanzado. Esa experiencia a mí me pareció maravilloso. Lo intercultural entra de eso, Exacto. que es bien interesante también, que el cómic también te lleva obviamente a ese mundo, a esa interculturalidad que es tan importante en la educación. Ahora, por ejemplo, a nosotros nos piden tanto estar recientemente en el foro de aseguramiento de la calidad con el Ministerio de Educación Nacional y nos hablan tanto de la internacionalización, y mucha gente piensa que la internacionalización es que definitivamente tengo que traer al ultraprofesor de Harvard y sentarlo acá o llevarme a mis chicos a Harvard o a Oxford o cualquier otro escenario afuera, pero resulta que yo puedo internacionalizar con un cómic. Es decir, puedo internacionalizar el currículo de un curso, de una asignatura, utilizando cómics, por ejemplo, entre otras cosas, porque hay muchas formas, pero es una forma interesante de internacionalizar. Entonces, también de ahí sale una invitación para los profes, para los directores de área,
de cómo también se puede generar estrategias de internacionalización a partir de... Sí. Y herramientas pues como también esta. pues hay algo que todavía no hemos dicho, pues también a través de los celulares, por ejemplo, hay muchas cosas que uno puede bajar. Por ejemplo, la aplicación de Comixology es muy buena aplicación para mirar cómics, pues también hay muchas diferentes formas en que uno puede usar también la tecnología para no hay que ir pues, a una biblioteca, por ejemplo, o como buscar un libro costoso, sino a través del celular también, pues tener esa experiencia y ese intercambio de culturas. Ay, sí, buenísimo. Es una buena recomendación. A mí me parece que el tema del intercultural es particularmente interesante con el cómic, porque si lo intercultural es apropiarse de las tensiones comunicativas y de las tensiones que generan las perspectivas de mundo distintas, verlas a través de la ventana, como decía Luis, es poder dialogar con ellas, ¿no? Y es poder dialogar con lo que en mí genera esa incomodidad. Es por qué ver, por ejemplo, las tensiones de Luke Cage, por ejemplo, que vive en Harlem, en Nueva York. Cuando uno piensa en Nueva York, uno no se imagina la pobreza en Nueva York. ¿Sí? Así tú piensas en Manhattan y no piensas allá. Exacto, no, sino lo que les comentaba acerca de Maus, cómo ve uno esas relaciones que de una u otra manera lo tocan a uno, a pesar de haber sido en Polonia en el año 45, sí, 40, 30, del 39 al 45, pues, y cómo todas esas tensiones de todas formas lo tocan a uno, porque hay que ver que la interculturalidad es leerse a uno mismo a través del otro, reconocerse a uno mismo a Y través esta es del una otro. cosa pues, que me encanta de Maus, por ejemplo, que la paradoja es que aunque es un libro pues, donde los personajes son ratones y gatos, es de los más humanos. De los más humanos que hay. Sí, es impresionante cómo esto uno puede relacionarse con un libro así que sí cuenta como la historia de la Segunda Guerra Mundial de una forma muy, muy personal. Muy. Bueno, pues ya llegando el momento de despedirnos, no sé si me estaba pensando ahorita por la cabeza si de la lectura de los cómics se les ha pegado alguna frase de alguno de estos personajes así Zambomba. emblemáticos. Uy, así que yo recuerde una espectacular, pero tal vez no es del cómic, pero para mí los Simpsons siempre serán también un cómic, es a darle átomos. A darle átomos. Darle átomos. ¿Cómo se llama ¿de el qué? capitán qué? Fusión. Fusión, sí. Capitán Fusión. Capitán Fusión, sí. Pues yo tengo que decir, pues, como el gran Stan Lee, Excelsior. Excelsior, ok. muy Sí, o bien. la que pusiste en la foto, Avengers. Avengers Assemble. Sí, en la foto de profesores, Avengers Assemble. Ok, muy bien, muy bien. Sí, exacto, se le pegan a uno esas cositas, ¿no? Bueno, pues muy bien. Hombre, pues muchas gracias de verdad, profes, y por habernos acompañado en este día de hoy. Creo que fue fantástico, creo que además se generan de aquí muchas ideas para los profesores, para los directores académicos de unidades y demás. Espero que continúen, obviamente, ustedes en sus universidades y nosotros en la Universidad de la Gran Colombia, vinculando el cómic como una herramienta también para fomentar nuevas didácticas y nuevas estrategias en el interior del aula. Y a todos nuestros teleamigos y teleamigas, pues, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Espero que también ustedes, en la medida que han visto el programa, hayan rememorado 1, 2, 3, 4 cómics o series que estén vinculadas con cómics y que pues les hayan llamado la atención y que también de allí les hayan motivado estas frases que van a estar por siempre con nosotros. Entonces, muchas gracias y nos vemos nuevamente en una próxima edición de Debates UGC aquí por Teleamiga. Chao, chao.